Esta noche vamos a responder una pregunta que la mayoría de la gente nunca piensa en hacer. ¿Qué tan frío es el espacio? Quizás crees que sabes la respuesta. Obviamente, más frío que cualquier cosa en la Tierra. Pero la respuesta real es mucho más extrema que eso. A menos de 3 grados del límite de temperatura más bajo que puede existir. Y está en todas partes. Es frío de maneras que rompen nuestra comprensión cotidiana de la temperatura, que cambian lo que es la materia y que empujan a la física hasta sus límites más extraños. Y al final de esta noche, entenderás qué significa realmente la temperatura ahí fuera en la oscuridad y qué nos dice sobre hacia dónde se dirige el universo. ¡Bienvenido! En este canal exploramos el universo, el espacio profundo y los misterios más fascinantes del cosmos. Si te apasiona entender la naturaleza más profunda de la realidad que nos rodea, suscríbete. Ahora, comencemos. Empecemos con algo que la mayoría de la gente entiende completamente mal sobre el espacio. Cuando la gente imagina qué tan frío es el espacio, generalmente lo imagina como el frío de un congelador profundo o la superficie de la Antártida en la oscuridad del invierno. O quizás la atmósfera superior delgada donde los aviones cruzan a gran altitud. Escalan sus intuiciones. Piensan que probablemente es muy frío. Más frío que cualquier cosa que hayan experimentado. Y tienen razón en esa última parte. Pero se equivocan sobre cómo funciona. Porque el frío, de la manera en que lo experimentamos cada día, opera a través de mecanismos específicos. El calor se mueve. Fluye de las cosas más calientes a las más frías, a través de 3 procesos distintos: conducción, convección y radiación. La conducción es lo que ocurre cuando tocas algo frío. El calor fluye de tu mano hacia el objeto más frío. Tus dedos sobre un cubo de hielo, tus pies descalzos sobre el suelo de piedra a las 3 de la mañana. El calor se transfiere a través del contacto directo de un material a otro. La convección es lo que ocurre cuando un fluido frío, aire, agua, cualquier cosa, fluye por una superficie cálida y se lleva el calor. Es por eso que el viento hace que un día frío se sienta mucho más frío de lo que sugiere el termómetro. Es por eso que la comida caliente se enfría más rápido cuando soplas sobre ella. El fluido en movimiento despoja el calor de las superficies llevándolo a otro lugar. Ambos procesos requieren algo a través de lo cual conducir. Un sólido, un líquido, un gas. Requieren materia. El espacio casi no tiene. En las regiones entre las estrellas, en las vastas, oscuras y abiertas extensiones que constituyen la abrumadora mayoría del volumen del universo, casi no hay nada. No hay un vacío perfecto. No existe un vacío verdaderamente perfecto en ningún lugar del universo observable, pero lo suficientemente cerca como para que la diferencia apenas importe para la mayoría de los propósitos. Un solo metro cúbico de espacio interestelar contiene en promedio aproximadamente un átomo. Tu habitación ahora mismo contiene aproximadamente 27 millones de billones de átomos por metro cúbico. Las mejores cámaras de vacío jamás construidas en la Tierra, bombeadas hasta las presiones más bajas que los ingenieros han logrado, siguen conteniendo miles de millones de átomos por metro cúbico. Pero el espacio interestelar contiene aproximadamente un átomo por metro cúbico. Y en los vastos vacíos entre los filamentos de galaxias, las enormes burbujas casi vacías que constituyen gran parte de la estructura a gran escala del universo, la densidad cae aún más. En ese tipo de vacío, la conducción no funciona. No hay casi nada a través de lo cual conducir. La convección no tiene nada con lo que trabajar. Los mecanismos que tu cuerpo utiliza para perder calor, los mecanismos que hacen que un frío día de invierno se sienta genuinamente peligroso, son esencialmente inútiles en el vacío del espacio. Lo que queda es la radiación.
Y la radiación cuenta una historia completamente diferente sobre cuán frío es realmente el universo. Todo lo que tenga una temperatura por encima del cero absoluto irradia energía como ondas electromagnéticas. Tu cuerpo lo hace ahora mismo mientras estás sentado, donde sea que estés viendo esto. Estás brillando en el infrarrojo, liberando calor constantemente de manera invisible como radiación hacia la habitación a tu alrededor. Las paredes y los objetos a tu alrededor irradian de vuelta. El intercambio neto de esa radiación, lo que liberas frente a lo que absorbes, determina si te sientes cálido, cómodo o frío. Esto es radiación térmica, y es el único mecanismo que opera en el vacío del espacio. En el espacio, un cuerpo humano irradiaría calor hacia afuera continuamente, pero casi nada irradiaría de vuelta. Pero hay algo que irradia de vuelta hacia ese vasto vacío, algo que llena cada metro cúbico del universo, algo descubierto casi por accidente en 1964. Dos radioastrónomos llamados Arno Penzias y Robert Wilson trabajaban en los laboratorios Bell en Holmdel, Nueva Jersey. Tenían acceso a una gran antena en forma de cuerno que había sido construida originalmente para experimentos de comunicaciones por satélite. Intentaban usarla para la radioastronomía, haciendo mediciones precisas de señales de radio provenientes de la Vía Láctea, pero seguían detectando un irritante ruido de fondo. Estaba en todas partes, en cada dirección en que apuntaban la antena. La misma señal persistente y uniforme, día y noche, verano e invierno. Independientemente de hacia dónde estuviera dirigida la antena, revisaron el equipo sistemáticamente. Pensaron que podría ser interferencia de la ciudad de Nueva York a unos 80 kilómetros. Lo descartaron. Comprobaron si había interferencia de radiofrecuencia de fuentes locales. Descubrieron que una pareja de palomas había estado anidando en la garganta de la antena, dejando excrementos en su interior. Retiraron cuidadosamente a las palomas, limpiaron la antena a fondo y reanudaron sus observaciones. El ruido permaneció, idéntico en todas las direcciones, idéntico en todo momento. Lo que Penzias y Wilson habían descubierto accidentalmente, lo que habían intentado eliminar desesperadamente de sus datos, era la radiación cósmica de microondas de fondo, el frío y tenue resplandor residual del propio Big Bang. Luz que había estado viajando libremente por el universo desde que tenía 380.000 años de edad, estirada por 13.800 millones de años de expansión cósmica, hasta que se había enfriado desde una rugiente bola de fuego, de miles de millones de grados, hasta un susurro de radiación de microondas, apenas por encima de la temperatura más fría que permite el universo. Esa radiación de fondo llena todo el espacio. Lo permea todo. Cada metro cúbico del universo observable está bañado en esta antigua luz que llega igualmente desde todas las direcciones y corresponde a una temperatura de 725 Kelvin. En términos que podrías reconocer mejor, aproximadamente negativo 274 grados Celsius. Esa es la temperatura de referencia del universo. No cero, no el cero absoluto, sino lo más cercano a él que el cosmos natural ha logrado jamás a escala cósmica, y todavía sigue cayendo. A medida que el universo continúa expandiéndose, esa radiación de fondo se estira aún más hacia longitudes de onda más largas, se adelgaza aún más, se enfría aún más. Dentro de miles de millones de años, caerá aún más cerca del cero absoluto. El universo está en un largo, lento y unidireccional viaje hacia un frío tan completo y tan total que tiene su propio nombre en la física, la muerte térmica, el punto en el que todos los gradientes de temperatura se han igualado, toda la energía útil se ha gastado y el cosmos se asienta en un equilibrio final helado del que nada puede emerger jamás. Pero nos estamos adelantando demasiado. Para entender lo frío que es realmente
725 Kelvin, necesitas entender qué mide realmente la temperatura. La temperatura no es una cosa, no es una sustancia, no es un fluido que llena los objetos como el agua llena un vaso. La temperatura es una descripción. Es una medida de la energía cinética media de las partículas en una sustancia. ¿Qué tan rápido se mueven, vibran, se empujan entre sí? Caliente significa rápido, frío significa lento. Vale la pena detenerse en esto un momento. Cuando algo está caliente, sus átomos y moléculas se mueven rápidamente, colisionando enérgicamente, transfiriendo energía cinética a todo lo que tocan. Cuando algo está frío, esas mismas partículas se han ralentizado. Todavía se mueven. Si están por encima del cero absoluto, deben estarlo. Pero se mueven perezosamente, con menos energía, colisionando con menos fuerza. A la temperatura del agua hirviendo, las moléculas se mueven a cientos de metros por segundo, colisionando miles de millones de veces por segundo, caóticas y llenas de energía. A la temperatura de tu congelador de cocina, las moléculas de agua se han ralentizado lo suficiente como para bloquearse en la rígida estructura cristalina del hielo, pero todavía se mueven, todavía vibran en sus posiciones de red. Incluso la materia congelada sólida no está quieta. Cuanto más se enfría algo, más lento se mueven sus partículas. Y hay un punto, un límite teórico, en el que las partículas no tendrían ningún movimiento térmico en absoluto, sin vibración, sin energía cinética atribuible al calor. Eso es el cero absoluto. El cero absoluto es 0 Kelvin, que corresponde a 273,15 grados Celsius. No es simplemente la temperatura más fría jamás alcanzada. Es la temperatura más fría que puede existir. Es el suelo. Por debajo de él no hay nada. La temperatura misma deja de tener sentido. La temperatura de fondo del universo, 725 Kelvin, está a menos de 3 grados por encima de ese suelo absoluto. 3 grados. El rango completo de temperatura del agua líquida. El rango en el que existe toda la vida conocida en la Tierra. El rango que experimentas como la diferencia entre un vaso de té helado y una taza de café caliente. Abarca 100 grados Celsius. La temperatura de fondo del universo está a menos de 3 Kelvin del punto donde el movimiento térmico en sí mismo se detendría. Eso es lo que es el espacio. Esa es la condición de referencia del cosmos. No cómodo, no neutral. Casi tan frío como cualquier cosa puede posiblemente ser. Ahora bien, aquí es donde las cosas se vuelven más extrañas de lo que la mayoría de la gente espera. 725 Kelvin no es lo más frío del espacio, porque la radiación cósmica de microondas llena el espacio. Cualquier cosa sentada en espacio abierto está bañada en esa radiación y absorbe algo de ella. Eso significa que los objetos en el espacio no están realmente a cero absoluto. Están siendo calentados muy ligeramente por el tenue resplandor del resplandor residual del Big Bang de hace 13.000 millones de años. Se asientan a la temperatura de su entorno de radiación, aproximadamente 2,7 Kelvin. Pero hay lugares en el universo que son más fríos que eso. Las densas nubes de gas y polvo en el espacio profundo llamadas nubes moleculares pueden proteger sus interiores de incluso el tenue fondo de microondas. En los corazones blindados y comprimidos de algunas de estas nubes, las temperaturas pueden caer hasta tan solo 1 Kelvin. La nebulosa del Boomerang, una joven nebulosa planetaria a aproximadamente 5.000 años luz de la Tierra, ha sido medida a 1 Kelvin, 1 grado por encima del cero absoluto, más fría que la temperatura ambiente del cosmos a su alrededor. La razón por la que la nebulosa del Boomerang
es más fría que la temperatura de fondo del universo, es que su gas se está expandiendo rápidamente hacia afuera, desde la estrella central moribunda. Y cuando el gas se expande, se enfría. Las moléculas hacen trabajo empujando contra la expansión, perdiendo energía en el proceso, cayendo en temperatura como resultado. Este proceso, llamado enfriamiento adiabático, impulsa el gas que fluye hacia afuera en la nebulosa del Boomerang, por debajo incluso de la temperatura cósmica de fondo. Es el objeto natural más frío conocido en el universo observable. Nuestros telescopios más poderosos necesitan frío para funcionar, no metafóricamente, literalmente. Los detectores utilizados en la astronomía de infrarrojos y microondas, los instrumentos que nos permitieron mapear la radiación cósmica de microondas de fondo, estudiar las primeras galaxias, detectar las firmas de calor de las estrellas recién formadas, son extraordinariamente sensibles. Deben detectar señales tan tenues que un solo fotón de luz infrarroja puede producir una señal detectable. El problema es que cualquier objeto cálido emite su propia radiación infrarroja, incluido el propio telescopio, incluida la carcasa del detector, incluida la electrónica. Si estos componentes están calientes, generan una inundación de fotones térmicos que abruma por completo la tenue señal de lo que sea que el telescopio esté intentando observar. Para funcionar, los detectores infrarrojos deben ser enfriados a temperaturas donde su propia emisión térmica se vuelve insignificante. El telescopio espacial James Webb, el observatorio más poderoso de la humanidad, lanzado el 25 de diciembre de 2021, lleva una cámara de infrarrojo cercano y espectrógrafos que deben ser enfriados a alrededor de negativo 266 grados Celsius, aproximadamente 7 Kelvin. Su instrumento de infrarrojo medio, que opera en longitudes de onda más largas y requiere aún más sensibilidad, debe enfriarse incluso más, por debajo de 7 Kelvin en algunos de sus detectores. El telescopio logra esto de dos maneras. Primero, está posicionado en una ubicación llamada el segundo punto de Lagrange, a roughly 1,6 millones de kilómetros de la Tierra en la dirección opuesta al Sol. Desde esa ubicación, el Sol, la Tierra y la Luna están todos en el mismo lado del telescopio. Un escudo solar de 5 capas aproximadamente del tamaño de una pista de tenis, hecho de un material llamado Kapton recubierto con aluminio reflectante y silicio, bloquea la luz solar de los instrumentos del telescopio. En el lado solar del escudo, las temperaturas alcanzan alrededor de 110 grados Celsius. En el lado del telescopio del escudo, las temperaturas caen a alrededor de negativo 236 grados Celsius. Una diferencia de temperatura de más de 350 grados Celsius a través de 5 capas delgadas. Segundo, el instrumento de infrarrojo medio es enfriado adicionalmente por un criogenerador, un sistema de refrigeración mecánica que bombea activamente el calor lejos de los detectores. Todo esto, el escudo solar, la ubicación del punto de Lagrange, el criogenerador, existe por una sola razón, porque los instrumentos deben estar fríos para ver, porque cualquier calor en el detector es ruido, porque el universo habla en susurros tenues, y esos susurros solo pueden escucharse en el frío. El telescopio espacial James Webb es en un sentido práctico el instrumento astronómico más frío jamás desplegado en el espacio. Y es frío precisamente porque el universo que está tratando de observar es frío. Porque la luz de las primeras galaxias, luz que dejó su fuente hace más de 13.000 millones de años, ha sido tan completamente estirada por la expansión cósmica que llega a la Tierra en el rango infrarrojo. Para ver el nacimiento de las primeras galaxias, necesitas un instrumento tan frío que apenas registra en un termómetro. 7 Kelvin. 7 grados por encima del cero absoluto, enfriado por escudos solares y refrigeradores mecánicos,
y un cuidadoso diseño orbital. Todo para leer el frío resplandor residual de un universo que fue una vez brevemente y de manera imposible caliente. El frío sirve a la astronomía de otra manera también. Algunas de las mediciones más precisas de la radiación cósmica de microondas de fondo se hicieron no desde el espacio, sino desde el Polo Sur, a una altitud de unos 2.835 metros sobre el nivel del mar. El Polo Sur ofrece una combinación de frío extremo y sequedad extrema. Eso lo convierte en uno de los mejores lugares de la Tierra para observar la radiación de microondas. El vapor de agua en la atmósfera absorbe la radiación de microondas. El aire seco, lo suficientemente frío como para congelar la mayor parte de su humedad, es en gran parte transparente a estas longitudes de onda. El telescopio del Polo Sur, un telescopio de microondas de 10 metros, ha cartografiado la radiación cósmica de microondas de fondo con una precisión excepcional. Su ubicación fue elegida específicamente porque el frío de la Antártida hace que la atmósfera sea lo suficientemente transparente para ver a través de ella. El frío no es simplemente lo que observamos, es parte de lo que permite que la observación ocurra. Hay otro fenómeno que el frío espacio hace relevante, uno del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, pero que los físicos han pasado décadas pensando. Se llama el efecto Casimir. En la mecánica cuántica, no existe tal cosa como un vacío verdaderamente vacío. El espacio vacío, incluso un vacío perfecto con 0 partículas, no está vacío. Está lleno de lo que los físicos llaman energía del vacío o fluctuaciones de punto cero. La mecánica cuántica dice que los valores de los campos físicos no pueden ser exactamente 0 en todas partes. Fluctúan incluso en ausencia de cualquier partícula. El campo electromagnético fluctúa aleatoriamente con ondas de todas las longitudes de onda parpadeando constantemente hacia dentro y fuera de la existencia. Estos se llaman fotones virtuales. En 1948, el físico holandés Hendrik Casimir predijo que si colocabas 2 placas metálicas sin carga muy juntas en un vacío, el campo electromagnético fluctuante entre las placas sería restringido. Las longitudes de onda más largas que la brecha entre las placas simplemente no cabrían. Pero fuera de las placas, todas las longitudes de onda fluctuarían libremente. El resultado: un ligero desequilibrio en la energía del vacío entre el espacio interior y el exterior. Y ese desequilibrio produce una fuerza real y medible que empuja las placas juntas. La fuerza Casimir fue medida experimentalmente por primera vez en 1997 y las mediciones coincidieron con las predicciones de Casimir con una impresionante precisión. Esto no es una pequeña curiosidad irrelevante. El efecto Casimir tiene implicaciones prácticas en la nanotecnología, donde hace que los diminutos componentes mecánicos se peguen inesperadamente, pero más ampliamente, demuestra algo profundo sobre la naturaleza del espacio vacío y frío. El frío vacío del espacio no es nada. Está hirviendo con actividad mecánica cuántica. Partículas virtuales parpadeando hacia adentro y fuera de la existencia, energía del vacío fluctuando continuamente. Incluso en las regiones más frías y vacías del cosmos, lejos de cualquier estrella, en las profundidades entre los cúmulos de galaxias, el espacio no está verdaderamente vacío. Está vivo con fluctuaciones cuánticas. Y esas fluctuaciones tienen energía. La energía total de esas fluctuaciones cuánticas del vacío, integradas a lo largo de todo el espacio, puede estar relacionada con lo que llamamos energía oscura, la misteriosa sustancia que está impulsando la expansión acelerada del universo. El frío y vacío del espacio no es pasivo. Tiene energía, tiene estructura. Ahora hablemos de la supervivencia humana en ese frío. No en un sentido físico abstracto,
sino en el muy concreto sentido de lo que le ocurre a un cuerpo humano o a una nave espacial expuesta a la realidad del espacio. El cuerpo humano es un sistema térmico. Genera calor a través de las reacciones químicas del metabolismo, aproximadamente la misma potencia que una bombilla de 100 vatios bajo condiciones normales. Pierde calor a su entorno a través de conducción, convección y radiación, y debe mantener su temperatura central dentro de un rango extraordinariamente estrecho para funcionar, aproximadamente entre 34 y 42 grados Celsius. Por debajo de 34 grados Celsius en el núcleo del cuerpo, la hipotermia comienza a deteriorar la función cognitiva. El juicio se deteriora primero. Las personas en las etapas tempranas de la hipotermia a menudo toman malas decisiones, incluyendo quitarse la ropa, un fenómeno llamado desvestido paradójico. La coordinación se deteriora a continuación. El temblor, que es el principal mecanismo del cuerpo para generar calor adicional, se vuelve violento y luego se detiene a medida que los músculos se agotan. A alrededor de 28 grados Celsius en el núcleo, el corazón comienza a desarrollar arritmias potencialmente mortales. A alrededor de 26 grados Celsius, el corazón puede detenerse por completo. En el otro extremo, por encima de los 42 grados Celsius, las proteínas comienzan a desplegarse. Las enzimas dejan de funcionar. Las células comienzan a morir. El cerebro es particularmente sensible al sobrecalentamiento. El golpe de calor puede causar daño cerebral permanente en minutos a temperaturas superiores a este umbral. El rango de temperatura central que puede sobrevivirse abarca apenas 7 grados Celsius antes de que la maquinaria de la vida se descomponga irreversiblemente en una dirección u otra. Contra el rango completo de temperatura del universo, desde miles de millones de grados dentro de las estrellas de neutrones hasta los 7 Kelvin del espacio profundo, 7 grados Celsius es casi nada. Una infinitesimalmente delgada astilla en el espacio. Mantener esa estrecha ventana requiere ingeniería continua, activa y sofisticada. Si de alguna manera te colocaran en el espacio profundo sin traje espacial, un experimento que afortunadamente nunca se ha llevado a cabo, no te congelarías instantáneamente. Esta es una de las ideas erróneas más persistentes sobre el espacio. No te harías pedazos como un vaso caído sobre el cemento. El casi vacío del espacio es, paradójicamente, un aislante térmico extraordinariamente bueno, con casi nada que conduzca el calor lejos de ti. El enfriamiento a través de la radiación solo sería lento comparado con los peligros que te matarían primero. Lo que ocurriría es complejo y se desarrollaría rápidamente. Sin presión externa para mantenerlos en solución, los gases disueltos en tu sangre comenzarían a salir de solución y a formar burbujas, una condición similar a la enfermedad de descompresión, pero mucho más grave e instantánea. La humedad en las superficies expuestas, tus ojos, las membranas mucosas de tus vías respiratorias, se vaporizaría de inmediato. El aire en tus pulmones saldría precipitadamente. Sin oxígeno siendo suministrado a tu cerebro, perderías la conciencia en aproximadamente 15 segundos. La muerte cerebral seguiría en minutos. Tu cuerpo, una vez que perdieras la conciencia, continuaría enfriándose a través de la radiación, pero dependiendo de tu orientación relativa al Sol y si estuvieras en la luz solar o en la sombra, el enfriamiento podría ser realmente lento. En plena luz solar en órbita terrestre, tu cuerpo podría absorber inicialmente más radiación solar de la que pierde a través de la emisión térmica. El peligro ahí sería el sobrecalentamiento, no la congelación. En la sombra, te enfriarías gradualmente a través de la radiación. Tu cuerpo, bien aislado por su propio tejido y el vacío a su alrededor, podría tardar 1 hora o más en enfriarse significativamente. El frío del espacio no es una amenaza inmediata, es la condición a largo plazo.
el drenaje paciente e implacable de calor a través de la radiación a lo largo de horas, días y años. Para las naves espaciales, esta es la realidad de ingeniería, no una congelación dramática, sino un lento y continuo desafío térmico que requiere una gestión constante. Los ingenieros que diseñan los sistemas térmicos de las naves espaciales no piensan en términos de congelaciones dramáticas, sino en términos de presupuestos de calor. Cuánto calor genera cada componente, cuánto irradia cada superficie, cuánto conduce cada estructura entre componentes, y cómo mantener la electrónica sensible dentro de su rango de temperatura de operación a lo largo del arco completo de una órbita. Estas no son preguntas glamorosas, pero son preguntas que determinan si una nave espacial vive o muere. Las naves que operan en el sistema solar exterior presentan un desafío térmico especialmente difícil porque esos vehículos no pueden depender de paneles solares para la energía. El Sol es simplemente demasiado tenue a distancias más allá de unas 5 unidades astronómicas. Las sondas Voyager, Cassini, New Horizons y otras usaron fuentes de energía nuclear llamadas generadores termoeléctricos de radioisótopos. Estos dispositivos convierten el calor de la desintegración radiactiva natural del plutonio 238 en electricidad. También proporcionan una fuente constante de calor para evitar que la nave se enfríe demasiado. La lenta desintegración radiactiva de unos pocos kilogramos de plutonio, generando calor como una pequeña hoguera nuclear, ha mantenido los instrumentos funcionando a distancias donde el Sol es solo una estrella brillante. Eso es lo que se necesita para mantenerse caliente en el sistema solar exterior. Una fuente de calor nuclear. El frío ahí fuera no es indulgente. Hay una pregunta enterrada en todo esto que la mayoría de la gente nunca piensa en hacer. Decimos que el espacio es frío, 2,7 grados por encima del cero absoluto, y eso suena como una declaración definitiva sobre la temperatura del espacio, como si fuera una única propiedad simple. La temperatura, recuerda, es una propiedad de la materia, de las partículas que se mueven y colisionan. En un gas, la temperatura mide la energía cinética media de las moléculas del gas. En un sólido, mide la vibración media de los átomos en una red cristalina. En un vacío con casi ninguna partícula, la situación es fundamentalmente más compleja. En el espacio interestelar, hay aproximadamente un átomo por metro cúbico. Esos átomos tienen una temperatura en el sentido de que tienen energía cinética. Se están moviendo. Están interactuando con el campo de radiación a su alrededor. Pero la temperatura de esos átomos no es necesariamente la misma que la temperatura de la radiación cósmica de microondas de fondo. De hecho, la temperatura cinética de las partículas en algunas regiones del medio interestelar puede ser mucho más alta, miles o incluso decenas de miles de Kelvin, incluso mientras la temperatura de radiación del fondo es de 2,7 Kelvin. Esto parece profundamente paradójico. Una región descrita como fría, pero con partículas que se mueven a temperaturas de miles de Kelvin. La resolución es que la temperatura en un plasma escaso se mide de manera diferente que la temperatura en un material denso. En un gas con solo un átomo por metro cúbico, esos átomos tienen alta energía cinética media, pero casi nunca colisionan con nada. No pueden transferir esa energía a un objeto cercano a través de la conducción. La energía está ahí, pero está bloqueada en partículas individuales sin casi nada con lo que intercambiarla. Esta es una de las profundas sutilezas de la temperatura en entornos extremos. La temperatura medida por la energía cinética de las partículas y la temperatura medida por el campo de radiación pueden estar completamente desacopladas en entornos de baja densidad. Lo que los físicos realmente quieren decir cuando dicen que la temperatura del espacio es 2,725 Kelvin
es que esta es la temperatura del campo de radiación que llena el espacio. Un objeto colocado en ese entorno y al que se le permite alcanzar el equilibrio térmico con la radiación circundante, se asentaría a esa temperatura. No es la temperatura del vacío en sí mismo en algún sentido absoluto. Es la temperatura del baño de radiación que permea el vacío. Y esa distinción revela algo profundo. La temperatura es relacional. Describe cómo los sistemas intercambian energía. Pero volvamos al espacio en sí. ¿Qué ocurre realmente con los objetos colocados en el frío del vacío? Porque aquí es donde las intuiciones de la gente se rompen completa y consistentemente. Podrías asumir que si enviabas un objeto al espacio, una nave espacial, un trozo de metal, un cuerpo humano, se congelaría instantáneamente hacia la temperatura de sus alrededores, que se enfriaría rápidamente hacia los 7 Kelvin y se volvería tan frío como el fondo cósmico. Eso no es lo que ocurre. Y la razón vuelve a lo que dijimos al principio. En el espacio, el único mecanismo para la transferencia de calor es la radiación. Y la radiación es lenta. Un objeto brillante y reflectante en el espacio profundo, lejos de cualquier estrella, eventualmente se enfriará hacia la temperatura de fondo, pero tardará mucho tiempo, dependiendo del tamaño, las propiedades de la superficie y la reflectividad del objeto. Podría tardar muchas horas, días o más, en perder calor significativo a través de la radiación solar. Los objetos en el espacio están térmicamente aislados de sus alrededores de una manera que nada en la Tierra lo está jamás. Y esto crea situaciones que parecen casi paradójicas. En la órbita terrestre, bañados en intensa luz solar directa en un lado y frente al frío vacío del espacio en el otro, las naves espaciales experimentan oscilaciones de temperatura que destruirían la electrónica desprotegida dentro de una sola órbita. El lado iluminado de la Estación Espacial Internacional alcanza regularmente temperaturas de alrededor de 121 grados Celsius. El lado en sombra en ese mismo momento puede caer a alrededor de negativo 157 grados Celsius. Una diferencia de 278 grados centígrados entre dos lados de la misma estructura en el mismo instante. No porque el espacio sea particularmente caliente o particularmente frío en ningún sentido simple y unificado, sino porque la radiación es direccional y el espacio no ofrece ningún medio para igualar las temperaturas de la manera en que el aire y el agua las igualan en la Tierra. No hay corriente de convección para llevar el calor alrededor de la nave. No hay atmósfera conductora presionada contra cada superficie. Lo que el sol golpea se calienta. Lo que el sol no golpea se enfría. Y los dos lados están separados por un aislante térmico casi perfecto. El propio vacío. Gestionar esto es uno de los desafíos centrales de ingeniería del vuelo espacial humano. La Estación Espacial Internacional tiene un elaborado sistema de control térmico, grandes paneles de radiadores desplegados desde la estructura, mantas de aislamiento multicapa envolviendo componentes sensibles, bucles de fluido circulando amoníaco refrigerante entre el equipo y los radiadores, calentadores para mantener los componentes sensibles al frío de fallar en la sombra. Todo ello funcionando continuamente, automáticamente e invisiblemente para mantener el interior a una temperatura habitable, a pesar de los extremos salvajes que ocurren a solo centímetros fuera del casco. Los trajes espaciales que usan los astronautas durante las caminatas espaciales son esencialmente naves espaciales personales. Incluyen prendas de refrigeración líquida usadas contra la piel, ventiladores que circulan aire para gestionar la humedad y capas calibradas de aislamiento para gestionar la pérdida de calor a través de la radiación. Sin ellos, un astronauta en plena luz solar se sobrecalentaría en minutos. En la sombra, se enfriaría rápidamente. El espacio no te mata con una única temperatura.
te mata con los extremos y con la ausencia de cualquier mecanismo natural para moderar entre ellos. Ahora hablemos de lo que el frío extremo hace realmente a la materia, porque aquí es donde la física se vuelve genuinamente extraordinaria y donde el frío deja de ser simplemente un número en una escala y comienza a revelarse como una fuerza que transforma la naturaleza fundamental de los materiales. A temperatura ambiente, los metales son sólidos, pero sus átomos están en constante vibración. Los electrones en los metales son móviles, fluyendo a través del material. Es por eso que los metales conducen tan bien la electricidad y el calor. Los vínculos entre los átomos son lo suficientemente flexibles como para que los metales puedan ser doblados, martillados, estirados en alambres y moldeados bajo tensión. Tienen lo que los ingenieros llaman ductilidad, la capacidad de deformarse progresivamente sin fracturarse repentinamente. Somete un trozo cálido de acero a tensión y se dobla. Se deforma. Puede fallar eventualmente, pero falla gradualmente con advertencia, con deformación visible antes de la rotura final. Enfría ese mismo metal lo suficiente y todo cambia. A temperaturas muy bajas, las vibraciones de los átomos que dan a los metales, su flexibilidad se ralentizan y disminuyen. La estructura cristalina se vuelve rígida de una manera que no lo es a temperatura ambiente. Aplica tensión al metal ultrafrío y en lugar de doblarse, se hace pedazos. Fracturas limpias, repentinas, sin deformación, sin advertencia. Esto se llama la transición de dúctil a frágil y no es una nota al pie de la ingeniería menor. Es un modo de fallo catastrófico que ha destruido máquinas, causado desastres y alterado el curso de la historia. El ejemplo más infame es uno de los más trágicos. El análisis metalúrgico del acero recuperado del naufragio del Titanic mostró que el acero utilizado en el casco del barco tenía un alto contenido de azufre, lo que lo hacía inusualmente frágil a las temperaturas del agua fría. La temperatura del agua en el Atlántico Norte en la noche del 14 de abril de 1912 era de aproximadamente -2 grados Celsius, justo por debajo de cero. A esa temperatura, el acero del barco no se abolló ni se dobló cuando golpeó el iceberg. Se fracturó. Se rompió de una manera que el acero más dúctil no habría hecho. Los paneles del casco se agrietaron y separaron, abriendo juntas por las que el agua inundante se vertió mucho más rápido de lo que habría ocurrido con un material más cálido y flexible. El frío del Atlántico Norte no causó el desastre, pero lo hizo significativamente peor. Cambió lo que era el metal a las temperaturas que se encuentran en el espacio profundo, acercándose a -268 grados Celsius. Esta transformación es total. Los metales se vuelven extraordinariamente frágiles. Los sellos de goma que dependen de su flexibilidad para formar juntas herméticas se agrietan y se hacen pedazos como cerámica. Los lubricantes que mantienen el funcionamiento suave de la maquinaria se solidifican o se vuelven tan viscosos que podrían ser sólidos. Los gases que son perfectamente estables a temperatura ambiente se licúan o se congelan sólidos. El nitrógeno que compone la mayor parte de la atmósfera de la Tierra, un gas tan estable y no reactivo que se usa para mantener el equipo sensible inerte, se convierte en un líquido a -196 grados Celsius y se congela sólido a -210 grados Celsius en el sistema solar exterior. Gases como el metano y el dióxido de carbono que encontramos en la Tierra, solo en forma gaseosa o disuelta bajo condiciones normales, se congelan en hielo sólido. En Plutón, la superficie está cubierta en parte con hielo de nitrógeno, metano congelado y monóxido de carbono congelado. Estas son cosas que pensamos como gases. En Plutón, son rocas. Frío no significa simple.
A las temperaturas de Plutón, la química y la física producen estructuras de variedad extraordinaria y belleza inesperada. Hablemos de la química, porque lo que el frío le hace a la química es quizás la consecuencia más profunda de todas, y conduce a algún lugar que casi nadie espera. La química, toda ella, está impulsada por la temperatura. Las reacciones químicas ocurren cuando las moléculas colisionan con suficiente energía para romper los vínculos existentes y formar nuevos. La tasa de cualquier reacción química depende críticamente de la temperatura. Enfría algo y las reacciones se ralentizan. Enfría algo lo suficiente y las reacciones se detienen por completo. La vida es química. Cada proceso en tu cuerpo, respirar, digerir, pensar, sanar, cada señal en cada neurona, es una cascada de reacciones químicas que ocurren a velocidades establecidas por la temperatura de tus tejidos. Tu cuerpo mantiene su temperatura interna a alrededor de 37 grados Celsius porque las enzimas y proteínas que impulsan la química de la vida solo funcionan eficientemente dentro de un rango térmico estrecho. Cae significativamente por debajo de eso y las reacciones metabólicas se ralentizan. Tu ritmo cardíaco disminuye, tu respiración se ralentiza, tu función cerebral se deteriora. Cae lo suficiente hasta el rango de 30 grados Celsius en tu núcleo corporal y las reacciones de la vida se detienen efectivamente. Eso es lo que mata el frío, no a través de una violencia dramática, sino a través del silencioso y simple cese de la química. Pero aquí está el profundo e inesperado lado opuesto, porque en el frío del espacio, en esas vastas y oscuras nubes moleculares donde las temperaturas rondan un Kelvin, la química no simplemente se detiene, ocurre algo diferente. A esas temperaturas, las moléculas carecen de la energía necesaria para las reacciones químicas normales. Ya no pueden rebotar entre sí con suficiente fuerza para romper vínculos y formar nuevos de la manera en que la química normalmente funciona. Pero pueden derivar, pueden asentarse en las superficies de diminutos granos de polvo flotando en estas nubes, partículas de minerales de silicato y compuestos de carbono, quizás 1/1000ª de metro de diámetro. Las moléculas se acumulan a lo largo de millones de años. El hielo se forma en las superficies de los granos, capa por capa. Hielo de agua, hielo de monóxido de carbono, dióxido de carbono, metanol, amoníaco. Y en esas superficies de granos congelados, incluso a temperaturas cercanas al cero absoluto, algo notable ocurre. La mecánica cuántica toma el control. A temperaturas muy bajas, un fenómeno llamado efecto túnel cuántico se vuelve significativo. Normalmente, para que ocurra una reacción química, las partículas reactivas necesitan suficiente energía para superar una barrera de energía, para romper viejos vínculos antes de formar nuevos. Pero la mecánica cuántica dice que las partículas no siempre tienen que superar las barreras. Pueden tunelizarse a través de ellas. La probabilidad del efecto túnel cae rápidamente a medida que las barreras se hacen más grandes. Pero para los átomos pequeños, particularmente los átomos de hidrógeno, que son los más ligeros y más mecánico-cuánticos, el efecto túnel sigue siendo significativo, incluso a temperaturas donde la química clásica ha cesado esencialmente. Las reacciones que nunca ocurrirían en un entorno cálido y energético pueden ocurrir lentamente a través de procesos de efecto túnel cuántico en las superficies de los fríos granos de polvo a lo largo de vastas extensiones de tiempo. Los astrónomos han detectado en las frías nubes moleculares interestelares moléculas de sorprendente complejidad. Metanol, etanol, formaldehído, glicolaldehído, que es una molécula simple de azúcar, acetaldehído,
éter dimetílico, ácido fórmico, y en el material expulsado de los cometas, material que se formó en las frías regiones exteriores del sistema solar primitivo, se ha detectado el aminoácido glicina. Un aminoácido, uno de los 20 componentes básicos de cada proteína en cada organismo vivo en la Tierra, preservado en hielo de cometa congelado durante 4.500 millones de años, formado en toda probabilidad a través de la química cuántica en superficies de granos fríos en la nube molecular que precedió a nuestro sistema solar. El frío del espacio no es un silencio muerto, es un lento y paciente laboratorio de química mecánico-cuántica que opera en escalas de tiempo medidas en millones de años. Y los productos de esa química, esas moléculas orgánicas complejas, eventualmente se incorporan a nuevas estrellas y sistemas planetarios a medida que las nubes moleculares colapsan bajo su propia gravedad. Los ingredientes que hicieron posible la vida en la Tierra pueden haber sido forjados no en el calor de los interiores estelares, sino en el frío entre las estrellas. El frío del espacio no es solo una barrera para la vida, puede ser uno de los entornos donde se ensamblan los ingredientes de la vida. Repasemos las temperaturas reales de lugares específicos en el sistema solar y más allá. El rango desde la superficie del Sol hasta el espacio interestelar es asombroso. La superficie del Sol está a unos 5.500 grados Celsius. Esa es la fotosfera, la superficie brillante visible, la corona, la atmósfera exterior del Sol visible como un halo nacarado durante los eclipses solares totales. Alcanza temperaturas de varios millones de grados. Este es uno de los misterios persistentes de la física solar. Por toda la intuición termodinámica básica, la corona debería ser más fría que la superficie que está debajo de ella. El calor fluye de caliente a frío, no al revés. Pero la corona no es solo un poco más cálida, es miles de veces más caliente que la superficie que está debajo. El mecanismo que impulsa esto todavía no se comprende completamente a pesar de décadas de investigación dedicada. Alejándose del Sol, la temperatura cae con la distancia. Mercurio, el planeta más cercano, tiene una superficie que experimenta los balances de temperatura más dramáticos del sistema solar. Sin atmósfera esencialmente para retener el calor durante la noche o distribuirlo por el globo, la superficie iluminada alcanza alrededor de 427 grados Celsius. El lado oscuro cae a alrededor de negativo 179 grados Celsius. En una sola rotación de Mercurio, que tarda 59 días terrestres, la superficie atraviesa más de 600 grados Celsius entre el día y la noche. Venus, aunque está ligeramente más lejos del Sol, es en realidad el planeta más caliente del sistema solar, no por su distancia, sino por su atmósfera. Venus tiene una gruesa atmósfera de dióxido de carbono que actúa como una trampa de calor extraordinariamente eficiente. La luz solar entra. El calor que genera no puede escapar fácilmente de vuelta al espacio. El resultado es un efecto invernadero desbocado que ha llevado las temperaturas de la superficie a alrededor de 465 grados Celsius, más caliente que la superficie de Mercurio en su punto más caliente, y a diferencia de Mercurio, esta temperatura es casi uniforme en todo el planeta. Día o noche, polo o ecuador, el efecto invernadero en Venus es tan completo que incluso el lado nocturno del planeta mantiene casi la misma temperatura que el lado iluminado. La Tierra se asienta a la distancia correcta del Sol, con la composición atmosférica correcta, para mantener temperaturas de superficie media en el estrecho rango donde el agua es líquida y la química de la vida puede proceder. La estación Vostok en la Antártida registró una temperatura de superficie de negativo 89, 2 grados Celsius en julio de 1983.
El aire así de frío es un peligro directo para respirar. El metal desprotegido mantenido a esa temperatura se vuelve peligrosamente frágil. Marte promedia alrededor de negativo 62 grados Celsius. Cerca del Ecuador en verano, las temperaturas diurnas pueden alcanzar brevemente alrededor de 21 grados Celsius, pero a medianoche, esas mismas ubicaciones se desploman a alrededor de negativo 73 grados Celsius. Y en los polos en invierno, las temperaturas caen a alrededor de negativo 143 grados Celsius, lo suficientemente frío para que el dióxido de carbono se congele fuera de la delgada atmósfera sobre la superficie como hielo seco. El gas que exhalas con cada respiración, congelado sólido en la superficie de otro mundo. Las cimas de las nubes de Júpiter rondan los negativos 145 grados Celsius. Pero el interior de Júpiter es otra historia. En lo profundo del planeta, bajo el aplastante peso de todo ese gas superimpuesto, la presión y la temperatura aumentan enormemente. Se cree que el núcleo alcanza temperaturas de alrededor de 24.000 grados Celsius, más caliente que la superficie visible del Sol. Las cimas de las nubes de Saturno alcanzan alrededor de negativo 178 grados Celsius. Urano, el gigante helado con su peculiar rotación de lado, muestra temperaturas en las cimas de las nubes de alrededor de negativo 216 grados Celsius. Neptuno alcanza alrededor de negativo 236 grados Celsius en sus cimas de nubes, la atmósfera planetaria más fría del sistema solar. Sin embargo, Neptuno irradia alrededor de 5 veces más energía de la que recibe del Sol. Tiene una fuente de calor interna, un remanente de su formación hace 4.500 millones de años. Plutón, orbitando en el cinturón de Kuiper, a una distancia media de unos 6.000 millones de kilómetros del Sol, tiene temperaturas de superficie entre negativo 226 y negativo 240 grados Celsius. La nave New Horizons, que pasó junto a Plutón en julio de 2015, nos dio nuestra primera visión de cerca de un mundo así de frío. Lo que encontró fue asombroso, no una roca muerta y sin rasgos. Un mundo de llanuras de hielo de nitrógeno, montañas de hielo de agua de varios kilómetros de altura, una neblina de nitrógeno y metano estratificada en la atmósfera, posible evidencia de actividad geológica pasada. El frío no significa simple. Y luego está el espacio interestelar más allá de la heliopausa, el límite donde el viento de partículas cargadas del Sol cede al verdadero medio interestelar. A una distancia de unos 18.000 millones de kilómetros del Sol, la temperatura de fondo cae a esa línea de base cósmica. 725 Kelvin, negativo 274 grados Celsius. El sistema solar se asienta dentro de una burbuja de temperatura elevada y densidad de partículas creada por el Sol. Sal de esa burbuja, como hizo la Voyager 1 al cruzar la heliopausa, y entras en el frío del verdadero medio interestelar. La diferencia entre las partes más cálidas del sistema solar y el cosmos interestelar circundante abarca un rango que es casi incomprensible, desde 5.500 grados Celsius en la superficie del Sol hasta menos de 3 grados por encima del cero absoluto en el espacio circundante. Una sola estrella, una burbuja de calor rodeada en todos los lados por el frío del universo. Los cuerpos extraños del sistema solar exterior revelan lo alien que realmente es. Titán, la luna más grande de Saturno, tiene una gruesa atmósfera de nitrógeno y lagos superficiales de metano líquido y etano. No agua, no nada que reconoceríamos como un líquido en la Tierra. Metano, el hidrocarburo más simple, el componente principal del gas natural en la Tierra, es un líquido en Titán, porque la temperatura de la superficie de Titán es de alrededor de negativo 179 grados Celsius. A esa temperatura,
El metano existe como un líquido de la misma manera que el agua existe como un líquido en la Tierra. Hay ciclos de lluvia de metano, ríos de metano cortando canales en paisajes helados, deltas de metano donde los ríos se encuentran con las costas de los lagos de metano líquido. Es en el sentido más profundo un mundo con una geografía reconocible. Lagos, ríos, deltas, dunas, pero hecho de una química completamente alienígena. Tritón, la luna más grande de Neptuno, tiene temperaturas de superficie de alrededor de -235 grados Celsius, cerca del fondo del rango de temperatura para las superficies sólidas en cualquier lugar del sistema solar. Y sin embargo, Tritón no está geológicamente muerto, tiene géiseres activos. No géiseres volcánicos que expulsan material caliente del interior, sino géiseres de nitrógeno impulsados por el Sol. Aquí está cómo funciona. La superficie de Tritón está recubierta de hielo de nitrógeno transparente. La luz solar, incluso la pálida y tenue luz solar a la distancia de Neptuno, penetra el hielo transparente y calienta el material más oscuro que hay debajo. Ese calentamiento sublima el hielo de nitrógeno desde abajo y el gas de nitrógeno a presión erupciona hacia arriba a través del hielo, creando géiseres que disparan gas de nitrógeno y oscuras partículas de polvo varios kilómetros hacia la tenue atmósfera de Tritón. Géiseres activos impulsados por luz solar tan tenue, que suministra menos energía por metro cuadrado que una bombilla LED doméstica. Esta es una de las cosas más notables que hace el frío. A estas temperaturas, las más diminutas aportaciones de energía, cantidades que serían invisibles en mundos más cálidos, pueden impulsar una actividad geológica dramática, porque el umbral entre sólido y vapor para el nitrógeno es tan cercano a la temperatura ambiente. Incluso un calor diminuto desencadena una erupción. El frío no significa estático. El frío significa equilibrado en un filo, donde el más pequeño empuje de un estado a otro puede hacer que ocurran cosas extraordinarias. Hablemos de los agujeros negros y su física térmica, porque conectan el frío del universo con el destino último de la materia en sí misma. Para la mayor parte de la historia de la física, se pensaba que los agujeros negros eran objetos puramente fríos en un sentido termodinámico. Absorbían todo, materia, radiación, energía, y no liberaban nada. Sus horizontes de sucesos eran absorbedores perfectos. En 1974, Stephen Hawking demostró que esto era incorrecto. Usando un cálculo que combinaba la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica, Hawking demostró que los agujeros negros no son perfectamente fríos, irradian. Los efectos mecánico-cuánticos cerca del horizonte de sucesos, el punto de no retorno alrededor de un agujero negro, hacen que el agujero negro emita radiación térmica. Radiación muy tenue, casi imposiblemente tenue, pero real. Esta radiación se llama radiación de Hawking. La temperatura de la radiación de Hawking de un agujero negro depende de la masa del agujero negro. Los agujeros negros más grandes son más fríos. Los agujeros negros más pequeños son más calientes. Para un agujero negro con la masa del Sol, la temperatura de Hawking es de aproximadamente 6 por 10 elevado a 8 Kelvin. 60 millonésimas de un Kelvin. Más de 40 millones de veces más frío que la radiación cósmica de microondas de fondo. Tan frío que semejante agujero negro absorbe más energía de la radiación cósmica de microondas de fondo de la que irradia a través de la radiación de Hawking. Para que semejante agujero negro comience a perder masa, la propia radiación cósmica de microondas de fondo primero tendría que enfriarse por debajo de la temperatura de Hawking del agujero negro, lo que requiere que el universo continúe expandiéndose durante mucho tiempo. Eventualmente,
El universo será lo suficientemente frío para que incluso los agujeros negros de masa solar comiencen a perder más energía de la que ganan, y entonces comienza la evaporación. A medida que un agujero negro se evapora, se vuelve más pequeño. A medida que se vuelve más pequeño, su temperatura de Hawking aumenta. Un agujero negro más pequeño es más caliente. A medida que un agujero negro se encoge hacia cero masa, su temperatura sube hacia el infinito. Se teoriza que los últimos momentos de la evaporación de un agujero negro son una explosión, un estallido de partículas y radiación de alta energía, diminuto en términos de energía total, pero dramático en términos de temperatura. Desde los objetos autoluminosos más fríos del universo, temperaturas de Hawking de millonésimas de un Kelvin, hasta un pico final explosivo de temperatura, de frío a caliente, en un acto final. La física térmica de los agujeros negros conecta la mecánica cuántica con la termodinámica y la relatividad general de maneras que los físicos encuentran simultáneamente hermosas y profundamente desconcertantes. Hay un problema llamado la paradoja de la información del agujero negro. Cuando lanzas un objeto a un agujero negro, la información sobre ese objeto, el estado mecánico cuántico de cada partícula de la que estaba hecho, parece perderse. Si el agujero negro eventualmente se evapora por completo, la información sobre todo lo que alguna vez cayó parece desaparecer. Esto viola un principio fundamental de la mecánica cuántica que dice que la información no puede ser destruida. El propio Hawking luchó con esta pregunta durante décadas, cambiando su posición múltiples veces. La comprensión actual sugiere que la información está de alguna manera codificada en la radiación de Hawking, mezclada más allá del reconocimiento pero preservada. Hablemos de hacia dónde se dirige todo esto. La muerte térmica del universo. Hay un concepto en la termodinámica que ata todo esto junto, un concepto tan fundamental que algunos físicos argumentan que es el principio más importante en toda la ciencia. Se llama entropía. En el sentido más práctico, la entropía es una medida del desorden, de cuántas maneras pueden reorganizarse los componentes de un sistema. En el sentido más profundo, la entropía es la razón por la que el tiempo fluye en una dirección. La segunda ley de la termodinámica establece que en un sistema aislado, la entropía siempre aumenta. El desorden siempre crece. El universo se mueve en una dirección, del orden al desorden, del calor al frío, de la energía concentrada al equilibrio difuso. Esto no es una tendencia o una preferencia. Es una ley, la ley más fielmente obedecida en toda la física. El calor siempre fluye de las cosas calientes a las frías, nunca al revés, sin aportación de energía externa. Las diferencias de temperatura siempre se suavizan, las estructuras siempre se descomponen. El universo se mueve inevitablemente hacia un desorden cada vez mayor. Y el punto final de ese proceso, el estado de máxima entropía para el universo, es la muerte térmica. No muerte en ningún sentido dramático, sin explosión, sin colapso, sin evento catastrófico singular. La muerte térmica es la lenta e inevitable consecuencia del universo haciendo exactamente lo que exige la segunda ley. Cada diferencia de temperatura en el universo es un depósito de energía utilizable. Las estrellas que arden son gradientes de temperatura. Plasma caliente contra espacio frío. La vida en la Tierra se sostiene por el gradiente entre los 5500 grados Celsius de la superficie del Sol y los 7 grados del espacio profundo. Cada motor jamás construido, cada sistema meteorológico que alguna vez se haya formado, cada latido, cada pensamiento, todo ello funciona con diferencias de temperatura. A medida que el universo envejece, estos gradientes se consumen. Las estrellas queman su combustible y mueren. Las galaxias se oscurecen. Los agujeros negros
que han acumulado la masa de millones y miles de millones de estrellas, comienzan a evaporarse lentamente. Y finalmente, mucho después de que la última estrella se haya extinguido, mucho después de que la última estrella de neutrones se haya enfriado hacia la temperatura de fondo, mucho después de que cada galaxia se haya dispersado, incluso los agujeros negros se evaporan, y el universo queda solo con radiación difusa, partículas elementales dispersas y nada, sin diferencias de temperatura, sin gradientes, sin energía útil, la muerte térmica. La temperatura del universo en ese punto será indistinguible del cero absoluto. Las estimaciones actuales sugieren que este estado final se encuentra en algún lugar alrededor de 10 años elevado a 100 años en el futuro. 10 elevado a 100, un 1 seguido de 100 ceros. La edad actual del universo es de 13.800 millones de años, un número con 10 dígitos. 10 elevado a 100 tiene 101 dígitos. Empequeñece la edad actual del universo por un margen tan vasto que el lenguaje ordinario no puede transmitirlo. Pero la dirección es inequívoca. El universo se está enfriando. Ha estado enfriándose desde el momento del Big Bang, cuando todo el cosmos observable era más pequeño que un protón y más caliente de lo que cualquier número que podamos escribir con sentido, y ha estado cayendo en temperatura en cada momento desde entonces. Vivimos en lo que es, cronológicamente hablando, un periodo cálido, una breve, luminosa y energética fase entre el ardiente comienzo y el frío, oscuro y silencioso final. Las estrellas que iluminan nuestro cielo son temporales. Son llamas ardiendo en un universo que en general y a largo plazo se está enfriando hacia el silencio. Para entender el frío hacia el que se dirige el universo, ayuda a entender el calor con el que comenzó. El Big Bang no fue una explosión en el sentido convencional. No había espacio en el que explotar. Fue el comienzo del espacio mismo, el comienzo del tiempo. En las primeras fracciones del segundo después del comienzo, el universo era inimaginablemente caliente y denso. Las temperaturas superaron 10 elevado a 32 Kelvin. Ese número se llama la temperatura de Planck. Se cree que es la temperatura más alta que tiene algún significado físico bajo nuestra comprensión actual de la física. Por encima de la temperatura de Planck, los efectos de la gravedad cuántica se vuelven dominantes y nuestras teorías se desmoronan por completo. No sabemos qué ocurrió en o antes de este momento. Nuestra física no puede llegar hasta ahí. Desde ese comienzo inimaginable, el universo se enfrió rápidamente a medida que se expandía. Dentro del primer segundo, se había enfriado a aproximadamente 10.000 millones de grados. Todavía incomprensiblemente caliente, pero una fracción de lo que había sido durante esta fase temprana. El universo consistía en un plasma denso y caliente. Protones, neutrones, electrones, fotones y partículas exóticas que rara vez encontramos hoy. Dentro de los primeros 3 minutos, se había enfriado a alrededor de 1.000 millones de grados, lo suficientemente frío para que los protones y neutrones se combinaran en los núcleos de los elementos ligeros. Núcleos de hidrógeno, núcleos de helio, trazas de litio. Esto es la nucleosíntesis del Big Bang, el origen de esencialmente todo el hidrógeno y helio en el universo hoy. Cada átomo de hidrógeno en tu cuerpo, cada átomo de hidrógeno en el agua que bebes, cada estrella en el cielo quemando ese hidrógeno como combustible. Todo ello forjado en los primeros 3 minutos del universo, mientras el cosmos se enfriaba desde su fuego primordial. Durante los siguientes 380.000 años, el universo continuó enfriándose, pero permanecía opaco, tan caliente y denso que los fotones no podían viajar más de una distancia corta antes de ser dispersados por el mar de partículas cargadas que llenaban el espacio.
El universo brillaba con una luz intensa, pero nada podía ver a través de ella. Luego, 380.000 años después del Big Bang, el universo se había enfriado a aproximadamente 3.000 grados Celsius. A esa temperatura, los electrones podían combinarse con los protones para formar átomos de hidrógeno neutros. Por primera vez, el universo se volvió transparente. Los fotones podían finalmente viajar libremente. Por primera vez, la luz podía cruzar el cosmos sin ser inmediatamente dispersada. Esos fotones han estado viajando libremente desde entonces. 13.800 millones de años, estirados por la expansión del universo desde longitudes de onda visibles e infrarrojas hasta longitudes de onda de microondas, enfriados desde 3000 Kelvin hasta 2725 Kelvin. Cada fotón de microondas que Penzias y Wilson detectaron en 1964 había estado viajando durante 13.800 millones de años. Cada uno lleva la huella del momento en que el universo se volvió transparente por primera vez. El momento en que la luz se movió libremente por el espacio por primera vez. El frío que medimos en el fondo del cosmos no es simplemente una temperatura. Es el registro de un viaje a lo largo de toda la edad del universo. Cada vez que miras un cielo nocturno despejado, estás mirando a través de un universo lleno de esa antigua luz. No puedes verla. Está en el rango de microondas, invisible para los ojos humanos, pero está ahí en todas las direcciones, en cada centímetro cúbico de espacio entre tú y las estrellas. El frío resplandor residual de la creación, el período de la historia del universo que los astrónomos llaman la Edad Oscura Cósmica, comenzó unos 380.000 años después del Big Bang. Antes de ese momento, el universo era opaco. Después de ese momento, fue transparente. Pero transparente no es lo mismo que iluminado. El universo era transparente y oscuro y frío. No había estrellas todavía, no había galaxias, no había fuentes de luz más allá del resplandor desapareciendo de la propia radiación cósmica de fondo. Solo vastas nubes de gas neutro de hidrógeno y helio enfriándose y derivando en la oscuridad. Lentamente, bajo la influencia de la gravedad, esas nubes comenzaron a aglomerarse. Las regiones densas atrajeron más gas. El gas comenzó a colapsar. A lo largo de millones de años, decenas de millones de años, las primeras estructuras comenzaron a formarse. Halos de materia oscura ensamblándose a partir de las sutiles diferencias de densidad dejadas por el Big Bang. Materia ordinaria, hidrógeno y helio, cayendo en esos halos de materia oscura, concentrándose, calentándose a medida que caía y eventualmente en los centros de las concentraciones más densas, alcanzando temperaturas lo suficientemente altas para encender la fusión nuclear. Las primeras estrellas. Los astrónomos estiman que las primeras estrellas se formaron en algún lugar entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang. Las primeras estrellas eran diferentes de cualquier estrella que exista hoy. Se formaron de hidrógeno y helio puros, sin elementos pesados, y eran enormes. Las estimaciones sugieren que las primeras estrellas podían tener masas decenas o incluso cientos de veces la masa del Sol. Las estrellas así de masivas queman su combustible extraordinariamente rápido. Vivieron quizás 1 millón de años. Luego, explotaron. Supernovas que dispersaron los primeros elementos pesados, carbono, oxígeno, silicio, hierro, hacia el gas circundante, enriqueciéndolo, haciendo posible la siguiente generación de formación estelar, haciendo posible la química más compleja, haciendo posibles los planetas, haciendo posible la vida. Todo esto ocurrió contra el telón de fondo del universo en enfriamiento. Desde esa transparencia inicial de 3000 Kelvin
hasta que las primeras estrellas se encendieron en la oscuridad, el universo enfriándose mientras formaba sus primeras estructuras. Las edades oscuras no estaban vacías. Fueron un tiempo de ensamblaje frío y lento. La gravedad trabajando en la oscuridad, la materia cayendo en patrones. La temperatura iba organizándose gradualmente en gradientes, creando los primeros lugares donde el calor podía existir contra el frío. Finalmente, hay algo sobre lo que vale la pena detenerse: el frío del espacio y la vida, porque la relación entre ellos es profundamente diferente a lo que la intuición sugiere. El frío del espacio no es solo el enemigo del calor. El frío del espacio es lo que hace que el calor sea significativo. La vida en la Tierra existe por un gradiente de temperatura, porque la superficie del Sol está a aproximadamente 5.500 grados Celsius y el espacio profundo está aproximadamente negativo 270 grados Celsius. Porque la diferencia entre esas dos temperaturas, esa brecha, ese gradiente, impulsa el flujo de energía, que alimenta el tiempo, impulsa la circulación oceánica, sostiene la fotosíntesis, hace posible la química de la biología. No funcionamos directamente con el calor del Sol. Funcionamos con la diferencia entre el calor del Sol y el frío del espacio. Sin ese frío, el calor del Sol sería inútil. Sin el frío del universo como telón de fondo, no habría ningún lugar hacia donde fluir la energía. El frío del espacio no es simplemente el enemigo del calor. El frío del espacio es lo que hace que el calor sea significativo. Elimina el frío y todas las diferencias de temperatura se igualan. Todos los gradientes se aplanan. Toda la química se detiene. La vida requiere tanto el calor de una estrella como el frío del vacío circundante hacia el que fluir. El frío del universo no está separado de la historia de la vida. Es parte del motor. Este es un punto sobre el que vale la pena reflexionar, porque va en contra de todo instinto. Pensamos en el frío como la cosa que mata, como la amenaza, como el entorno hostil, y en términos prácticos, para una frágil criatura biológica de pie desprotegida en el espacio. Eso es cierto, pero desde la perspectiva de la física que hace posible la vida, el frío no es el enemigo. El frío es el socio necesario, la razón por la que cualquier gradiente de energía puede existir en absoluto, la razón por la que la energía de fusión del Sol puede hacer algo útil en lugar de simplemente acumularse como calor en un sistema cerrado, es que hay algún lugar frío hacia donde fluir. Todo el presupuesto de energía de la biosfera de la Tierra, cada caloría que alimenta cada ser vivo, se deriva en última instancia no solo del calor del Sol, sino del contraste entre el calor del Sol y el vacío frío hacia el que ese calor finalmente se irradia. Un universo sin frío sería un universo sin ese contraste. Un universo sin ese contraste sería un universo en equilibrio térmico. Un universo en equilibrio térmico sería un universo donde nada ocurre, nada se construye, nada reacciona, nada vive. El frío del universo es paradójicamente parte de la razón por la que existe algo en absoluto. El físico Ludwig Boltzmann, que murió en 1906, pasó gran parte de su carrera desarrollando la comprensión mecánica estadística de la entropía. Demostró que la entropía es fundamentalmente una declaración sobre la probabilidad. Un estado de baja entropía es un estado improbable. Un estado de alta entropía es un estado probable. La razón por la que el universo se mueve del orden al desorden, del calor al frío, es simplemente que hay vastamente más estados fríos y desordenados que estados calientes y ordenados. El universo no se mueve hacia el frío porque el frío sea mejor o más fundamental en algún sentido cualitativo.
Se mueve hacia el frío porque los estados fríos, desordenados y dispersos son abrumadoramente más probables que los estados calientes, concentrados y estructurados. Lo que esto significa es que los objetos calientes, estructurados y complejos, las estrellas, los planetas, los seres vivos, son anomalías estadísticas. Son desviaciones improbables del equilibrio frío preferido del universo. Existen no porque el universo se incline hacia la estructura y la complejidad, sino porque el universo es muy grande y muy viejo, y en un sistema suficientemente grande y viejo, incluso los arreglos salvajemente improbables ocurren. Somos la excepción que el frío universo ha producido accidentalmente, y entender eso no es deprimente. Es esclarecedor, porque significa que lo que tenemos, este planeta, este calor, esta química, esta capacidad de mirar hacia las estrellas y preguntarse sobre ellas, no está garantizado por nada. No es el propósito del universo. No es el resultado esperado. Es un accidente de probabilidad, una fluctuación, una estructura temporal en un universo que en general y abrumadoramente es frío, vacío y tendiendo hacia el silencio. Y ese accidente, esa improbabilidad termodinámica, es lo que generó el arte, la ciencia, la música, el amor, la curiosidad y el deseo de comprender. Todo lo que hayas experimentado alguna vez, todos los que hayas conocido, cada pensamiento que alguna vez le ocurriera a alguien en cualquier parte de la historia, todo ello es un gradiente de temperatura. Todo ello existe porque el sol está caliente y el espacio está frío. Y en la brecha entre esas dos temperaturas, la química encontró una manera de organizarse en algo que podía notarlo. Esa es la realidad sobre el frío en el espacio. No que nos matará si salimos sin protección, lo que hace difícil el viaje interestelar, sino que es el estado predeterminado del universo, la línea de base desde la que todo el calor, la estructura y la complejidad representan una desviación. Vivimos en la excepción. Somos la excepción. Y algún día, dentro de miles de millones de años, la excepción terminará. El sol morirá. La tierra se enfriará. La excepción se convertirá en la norma. Y el frío volverá a donde siempre estuvo, a 7 grados por encima del cero absoluto y descendiendo. Llegamos al final de este video. Esta noche hemos descubierto que el frío del espacio no es simplemente una temperatura extrema. Es la condición natural del universo, la razón por la que el calor tiene sentido y existe, y el destino al que todo, absolutamente todo, se dirige. Y en ese frío casi absoluto, en esa línea de base a 7 grados sobre la nada, nosotros, esta química accidental y fugaz, nos tomamos un momento para notarlo. Ahora que lo sabes, ¿cómo cambia tu perspectiva sobre el calor que sientes ahora mismo? ¿Qué significa para ti saber que eres una anomalía estadística en un universo que prefiere el frío? Déjalo en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.